A veces, el silencio es más ruidoso que cualquier palabra. En esta casa, por ejemplo, todo parece quieto, los relojes apenas respiran, las paredes guardan su propio eco, y los muebles han aprendido a no quejarse cuando me apoyo en ellos. Sin embargo, basta con que el sol se oculte y encienda esa pequeña vela junto a la ventana, para que todo cobre vida otra vez. No sé en qué momento empezó a volverse una costumbre. Tal vez fue la primera noche que dormí solo, hace muchos años. O quizá la última vez que tuve esperanza. No sabría decirlo. Solo sé que cada vez que la flama baila, siento que alguien me observa desde el otro lado. Como si esa luz fuera un puente entre el presente y lo que ya no existe. Los vecinos creen que lo hago por devoción. Algunos piensan que soy un hombre de fe, otros, que me volví excéntrico con la edad. No los culpo. En este barrio nadie pregunta demasiado. Los viejos como yo nos volvemos parte del paisaje, una sombra que riega las plantas, que barre la vereda, que saluda con una sonrisa cansada. Pero detrás de mi sonrisa, hay una historia que no conté. Ni siquiera cuando la vida todavía tenía tiempo para escucharla. Cada noche, me sirvo una taza de té, aunque se enfría sin que la beba, y me siento frente a la ventana. Desde allí veo las luces del pueblo reflejarse en los charcos que deja la lluvia. Las gotas caen sobre el vidrio y distorsionan las farolas como si fueran recuerdos que se niegan a desaparecer. Y en ese instante, cuando el reloj marca las 9, enciendo la vela. La miro titilar, y le hablo bajito. Buenas noches, Isa. Isabel, así se llamaba mi hermana. Tenía los ojos más grandes que el miedo y una risa que podía llenar cualquier rincón oscuro. Yo era 2 años mayor, y creía que debía cuidarla de todo, incluso de las sombras. Pero hay sombras que no se ven, y cuando uno es niño, no sabe cómo proteger lo que ama. A veces me pregunto si la vela que prendo cada noche es por ella o por mí. Tal vez ambas cosas. Tal vez porque me cuesta aceptar que, después de tanto tiempo, sigo esperando que vuelva. Cuando apago las luces del comedor, su retrato se ilumina solo con la flama. La pintura ya está amarillenta por los años, pero todavía se distingue su sonrisa. Fue tomada un verano del 59, en una feria del pueblo. Ese día nos compraron algodón de azúcar, y recuerdo que Isa se ensució toda la cara. Mamá la regañó, y papá estaba enojado, como casi siempre. Yo tenía 10 años y ya sabía leer el silencio de los adultos. Sabía cuándo esconderme, cuándo no hacer ruido, cuándo no mirar. Pero Isa, con apenas 8, no entendía esas reglas. Ella creía que el mundo era bueno, que los gritos eran solo parte del viento. Cuando pienso en ella, me arde el pecho. No de tristeza, sino de culpa. Porque yo estuve ahí. Yo vi. Y no dije nada. A veces, al ver la llama moverse, me parece escuchar su voz, esa forma suya de llamarme con ternura: Julio, ven, mira lo que hice. Y cierro los ojos, y por un momento, vuelvo a tener 10 años. Vuelvo a sentir su mano pequeña agarrando la mía mientras corríamos entre los campos de maíz, huyendo del sonido de los pasos detrás de nosotros. No he contado esto a nadie. Ni siquiera cuando mi madre murió, ni cuando los amigos del taller me preguntaban por qué nunca me casé. La verdad es que uno no se casa con alguien cuando su alma se queda atrapada en el pasado. Esta casa fue mía y de mis silencios. Yo mismo la construí, ladrillo por ladrillo, hace más de 40 años. La levanté sobre la colina, donde el viento sopla limpio y se ve el horizonte entero. La elegí porque aquí, cada noche, el cielo se llena de estrellas, y entre todas, siempre hay una que brilla más. A esa le puse su nombre, Isa. La gente pasa frente a mi ventana y me saluda sin entender. A veces, algún niño me pregunta: Don Julio, ¿por qué prende esa vela todos los días? Y yo sonrío, sin saber qué decir. Porque no hay forma de explicarle a un niño que hay heridas que no sangran, pero que igual arden toda la vida. Esta noche, sin embargo, algo se siente distinto. El aire huele a lluvia, pero también a tierra nueva, como si el mundo estuviera a punto de cambiar. Dejo la taza de té sobre la mesa, y miro hacia afuera. La calle está vacía, pero hay una figura a lo lejos, caminando con un paraguas rojo. Avanza despacio, como si conociera el camino. La observo detenerse frente a mi portón, mirar hacia arriba, y sonreír. Mi corazón, cansado y torpe, late con fuerza. No lo entiendo. Pero algo en esa sonrisa me resulta familiar. La vela titila más fuerte, y por un segundo, su sombra se refleja en el vidrio, una silueta femenina, delgada, de cabello oscuro. Siento que el aire se espesa, que la casa respira. Y entonces la escucho. Una voz, suave y temblorosa, diciendo mi nombre. ¿Don Julio? No puedo moverme. Mis manos tiemblan. No puede ser.
Nadie pronuncia mi nombre así, con esa mezcla de ternura y duda. Nadie, desde ella. Me levanto despacio, apoyándome en el bastón. La vela sigue encendida, y por un instante creo que la flama se inclina hacia la puerta, como invitándome a abrir. El timbre suena. Una vez. Dos. Y yo, que llevo media vida esperando a los muertos, me encuentro de pronto frente a los vivos. Respiro hondo, tomo valor, y camino hacia la puerta. Hay recuerdos que no envejecen. Pueden pasar los años, los cuerpos marchitarse, los rostros olvidarse, pero hay sonidos, olores, miradas, que permanecen intactos. Cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar el chirrido del portón de madera de la vieja casa, el crujido del piso al caminar descalzo, y la risa de mi hermana Isabel subiendo por el pasillo como un rayo de sol que se niega a morir. Vivíamos en un barrio pequeño, a las afueras de Puebla, allá por los años 50. Las calles eran de tierra y, cuando llovía, el lodo se pegaba en los zapatos como si quisiera retenerte. Nuestra casa tenía techo de lámina en el patio y una higuera en el fondo que era el reino secreto de Isa. Allí guardaba sus tesoros, piedritas de colores, botones viejos, pedacitos de papel con dibujos torcidos. Yo solía burlarme de ella, pero en el fondo me encantaba verla feliz. Mi madre, doña Mercedes, era una mujer de rostro cansado, con las manos siempre ocupadas y la mirada en otra parte. Tenía una voz suave, casi un suspiro, y hablaba poco. Mi padre, en cambio, era todo lo contrario. Era el tipo de hombre que llenaba la casa con su presencia antes incluso de entrar. Su olor a alcohol y tabaco era la señal de que debíamos desaparecer. A veces, cuando el reloj marcaba las 7 de la noche, Isa me tomaba la mano y susurraba: «Julio, vamos al patio, que ya va a llegar papá». Y salíamos corriendo. Nos escondíamos detrás de la higuera, abrazados, escuchando los gritos que empezaban a brotar desde la cocina. Mamá trataba de mantener la calma, de evitar que él explotara, pero bastaba con una palabra mal dicha o un vaso mal puesto para que la tormenta comenzara. No entendíamos mucho. Solo sabíamos que, cuando él estaba, la casa se convertía en un campo de batalla silencioso. Recuerdo una tarde en que Isa se cortó el dedo jugando con un vidrio roto. Corrí a buscar a mamá, pero ella estaba ocupada con el almuerzo. Cuando papá la vio sangrando, no se preocupó. Le gritó por ser descuidada. Le dijo que por eso los hombres no podían confiar en las mujeres, ni siquiera en las niñas. Isa se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, y yo no supe qué hacer. Esa noche, mientras todos dormían, entré al cuarto de Isa. Le até un trapo limpio en el dedo y ella me miró sonriendo. «Gracias, Julio», me dijo. «Eres mi héroe». Yo tenía solo 10 años, pero esa palabra me pesó como una promesa. A partir de entonces, empecé a vigilarla. A no dejarla sola. Me quedaba despierto cuando escuchaba pasos en el pasillo. Aprendí a reconocer el sonido de las bisagras cuando la puerta de su cuarto se abría en la madrugada. Había noches en que los ruidos me despertaban, y escuchaba su llanto ahogado. Quería correr, quería gritar, pero el miedo me paralizaba. Y cuando por fin amanecía, ella me miraba con esa sonrisa rota que decía: «No digas nada, por favor». Con el tiempo, aprendí que el silencio era una forma de amor. Pero ahora, tantos años después, entiendo que también fue una forma de cobardía. En la escuela, los maestros decían que Isa era distraída, que se quedaba mirando por la ventana, que escribía poemas en los márgenes de los cuadernos. Yo sabía por qué lo hacía, porque su mente buscaba refugio. Cuando todo duele, uno se inventa otros mundos para sobrevivir. A veces, ella me contaba sus sueños. Cuando sea grande, decía, voy a tener una casa con muchas flores. Y tú vas a vivir cerca, para que no me olvides. Yo me reía, y le prometía que así sería. Pero en nuestra casa las promesas duraban lo que un vaso lleno en manos de mi padre, nada. Un día, todo cambió. Era una mañana de domingo, y mamá había salido al mercado. Isa estaba en el patio, jugando con su muñeca de trapo. Papá había pasado la noche bebiendo, y yo lo escuché levantarse temprano. Su voz era gruesa, cortante, arrastrando palabras que no entendía. Cuando se acercó al patio, yo sentí que el aire se cortaba. Isa me miró, con miedo. Yo quería decirle que corriera, pero las palabras no salieron. Después, solo recuerdo el golpe de la puerta, un grito ahogado, el sonido de algo cayendo, y su muñeca rodando por el suelo. Corrí hacia la calle, buscando ayuda, pero nadie quiso intervenir. No te metas, muchacho, me dijeron. Los problemas de familia se arreglan en casa. Esa fue la primera vez que entendí que el silencio de los otros también duele. Cuando regresé, ella ya no estaba. Mamá lloraba en la esquina, y él,
sentado en la mesa, con la botella en la mano, me miraba con una calma que me heló la sangre. Tu hermana se fue, dijo. No preguntes más. Y nunca volvió. Mamá murió unos años después, sin decir una palabra. Papá envejeció solo, en la misma silla donde solía gritar. Yo me quedé en esa casa hasta que pude huir. Trabajé de aprendiz, de obrero, de todo. Pero nada llenaba el vacío. A veces soñaba con Isa. La veía entre flores, llamándome. Julio, ya no tengas miedo. Y yo despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeando el pecho. Cuando cumplí 30, compré esta casa donde ahora vivo. Le prometí al recuerdo de mi hermana que nunca más permitiría que la oscuridad dominara mi hogar. Por eso, cada noche, prendo una luz. No por religión, sino por redención. Porque en esa llama, siento que ella me mira. Y en su mirada, todavía soy aquel niño que quiso protegerla, y no pudo. Esa noche, después de tantos años, mientras observaba la vela arder, pensé en el rostro de la mujer del paraguas rojo. Su voz seguía resonando en mi cabeza. ¿Don Julio? Me acosté tarde, pero no pude dormir. Algo en mí sabía que al amanecer, nada sería igual. Y no me equivoqué. Dicen que hay días que uno no olvida, aunque viva 100 años. No importa cuánto intentes sepultarlos bajo la rutina, bajo los años, bajo el polvo, esos días te persiguen. Y yo tengo uno que no me deja. Aquel domingo fue luminoso, como si el cielo se burlara de nosotros. Los rayos del sol caían sobre el patio, el aroma de las tortillas llenaba el aire, y mi hermana, como siempre, reía. Esa risa, nunca imaginé que la escucharía por última vez. Yo estaba sentado en la puerta del cuarto, tallando un pedazo de madera con mi navaja. Isa estaba haciendo una corona con flores que había recogido junto a la higuera. Mira, Julio, me dijo, cuando la termine, te voy a hacer una igual. Y sonrió, con esa inocencia que solo tienen los que todavía no conocen del todo la maldad. Papá dormía en el sillón. Su respiración pesada anunciaba el final de una borrachera y el inicio de otra. Mamá había salido a comprar pan. En la casa solo estábamos los tres. Yo no sé cómo empezó. Solo recuerdo que escuché el ruido del sillón, el golpe del vaso cayendo, y la voz de mi padre gruñendo su nombre. Isa se quedó inmóvil. Yo me puse de pie. En ese momento no era un niño, o eso creí. Le grité que la dejara en paz. Que no tenía derecho. Él se levantó tambaleando, con los ojos enrojecidos. Me empujó con tal fuerza que caí contra la pared. La navaja que tenía en la mano se me clavó en la pierna, pero no sentí dolor. Solo rabia. Y miedo. Isa corrió hacia la puerta del patio. Él fue tras ella. «¡Corre, Isa!», grité. Y corrió. Pero él era más grande. Más rápido. El sonido que vino después aún me despierta por las noches, un golpe seco, un llanto, el crujir del miedo rompiéndose en 1000 pedazos. No recuerdo cómo salí de la casa. Solo sé que mis pies me llevaron al camino principal, gritando por ayuda. Nadie salió. Nadie se asomó. En esos tiempos, la vergüenza ajena pesaba más que la compasión. Cuando volví, ella ya no estaba. Él tampoco. La muñeca de trapo seguía tirada junto al árbol, cubierta de polvo. La tomé entre mis manos, apretándola con fuerza. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Mamá regresó al anochecer. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó muda. No lloró, no gritó. Solo se sentó frente a la mesa, con la mirada perdida. Esa noche, papá no volvió. Los días siguientes fueron un vacío. La policía vino, pero no hizo nada. Decían que seguramente Isa se había escapado. Que esas cosas pasaban. Yo sabía que no. Isa no sabía vivir sin mí. Pasaron semanas, luego meses. Nadie la vio. Nadie la buscó. Y un día, mamá simplemente dejó de hablar de ella. Era como si nunca hubiera existido. Yo crecí en ese silencio. Aprendí a vivir sin preguntas. Me convertí en un hombre que no lloraba, que no reía demasiado, que solo trabajaba y volvía a casa a dormir. Pero dentro de mí, la herida seguía abierta. El día que cumplí 18 años, volví a la vieja casa. Papá estaba enfermo. El tiempo lo había encogido, pero sus ojos seguían teniendo el mismo brillo oscuro. Me miró desde su cama, con una sonrisa cansada. «¿Vienes a verme morir?», me dijo. Yo no respondí. Él tosió, y entre jadeos, murmuró. «No sabes lo que es cargar con la culpa». Por primera vez, lo vi frágil. Pero no sentí compasión. Solo rabia. «¿Dónde está ella?», le pregunté.
Su silencio fue peor que cualquier respuesta. Desvió la mirada, y en sus ojos vi algo que no esperaba: miedo. Miedo de mí. Ese fue su castigo. Y mi condena. Lo enterré unos días después, sin decir una palabra. Nadie fue al funeral. Yo lancé un puñado de tierra sobre el ataúd y juré que nunca más pronunciaría su nombre. Pero la culpa no se entierra con los muertos. Durante años, trabajé sin descanso. Construí cosas, paredes, casas, muebles, como si tratando de armar, ladrillo a ladrillo, el vacío que Isa había dejado. Y una noche, cuando ya no pude más, compré una vela. La encendí frente a la ventana y dije su nombre por primera vez en 20 años. Isabel. Desde entonces, esa flama se convirtió en mi forma de hablar con ella. Le conté todo, mis errores, mis miedos, mis días vacíos. A veces, en la quietud de la madrugada, sentía que me respondía. El fuego se movía como si respirara. Y yo me sentía menos solo. Sin embargo, el remordimiento no se apaga con el tiempo. Se transforma. Ya no duele como antes, pero pesa igual. Pesa en la mirada, en los huesos, en el alma. Han pasado más de 50 años desde ese día. Y todavía me descubro imaginando que si abro la puerta, Isa va a estar ahí, con su corona de flores, riendo, preguntando si quiero jugar. Por eso mantengo la luz encendida. Porque mientras haya una llama, hay esperanza. Pero ahora la vela parpadea diferente. Desde que esa mujer con el paraguas rojo apareció, algo se remueve dentro de mí. Como si el pasado estuviera regresando. Como si Isa, desde donde esté, me hubiera enviado una señal. No sé quién es ella. Pero algo me dice que no es una extraña. Y que, cuando la vuelva a ver, el silencio de tantos años va a romperse. Dicen que los años enseñan a olvidar, pero no es cierto. Los años solo enseñan a convivir con lo que no se puede cambiar. Uno aprende a vivir con las ausencias como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. Te duele siempre, pero aprendes a disimularlo. Han pasado más de 5 décadas desde aquella noche. Y, sin embargo, cuando me levanto cada mañana, todavía espero escuchar la voz de Isa llamándome desde el patio. Es absurdo, lo sé. Pero la mente tiene sus caprichos. La casa en la que vivo ahora huele a madera vieja y a memoria. Las paredes están cubiertas de fotos en blanco y negro, la mayoría descoloridas, algunas rotas. No tengo familia. Los amigos que alguna vez tuve ya partieron hace tiempo. El barrio cambió, los niños de antes son adultos con prisa, los árboles crecieron torcidos, y la gente ya no saluda tanto como antes. A veces me siento en el porche, con mi bastón apoyado entre las rodillas, y observo cómo la vida sigue. Pasan bicicletas, risas, autos, vendedores de pan. Y pienso en cómo el mundo no se detuvo por mi tristeza. Nunca lo hace. La rutina es lo que me sostiene. Levantarme al amanecer, preparar café, aunque ya no me sabe igual, barrer la entrada, regar las macetas. Y por las noches, encender la vela. Esa pequeña llama se volvió mi compañera más fiel. Le hablo como si fuera una persona. Le cuento lo que soñé, lo que vi en la calle, lo que siento. A veces le pido perdón. A veces le reclamo. Pero sobre todo, le agradezco. Porque mientras la vela arde, siento que Isa sigue aquí, escuchando. Mi vecina, doña Carmen, me dice a menudo: «Ay, don Julio, usted debería dejar de encender esa vela. Se va a incendiar la casa». Yo sonrío y le digo que no se preocupe. Que es una vela segura. Pero en el fondo, sé que si algún día dejo de encenderla, sería como dejar de respirar. Hace poco encontré una carta vieja, guardada entre los libros. Era de mi madre. No la había visto en años. Su letra temblorosa decía: «Julio, hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que yo también me callé. No porque no te creyera, sino porque no supe cómo vivir con tanto dolor. Perdón por el silencio. Perdón por dejarte cargar solo con todo». Lloré como no lloraba desde joven. Las lágrimas no traen consuelo, pero limpian. Y mientras lloraba, la vela seguía encendida. A veces pienso que la vida es eso, una sucesión de fuegos que uno intenta mantener vivos aunque el viento sople fuerte. Los años pesan, sí. El cuerpo se vuelve lento, los recuerdos más insistentes, y el corazón, más frágil. Pero también aprendes a mirar distinto. Aprendes a perdonar, incluso lo imperdonable. Hace unos días, mientras barría la entrada, vi a la mujer del paraguas rojo pasar de nuevo. Era temprano, pero la reconocí enseguida. Su manera de caminar, la forma en que miraba las casas, los árboles, todo, me resultaba familiar. Me observó por un instante, con una mezcla de timidez y certeza.
Y sonrió. Esa sonrisa me desarmó. Era como mirar a Isa de nuevo. La misma curva en los labios, la misma luz en los ojos. Por la noche, mientras encendía la vela, no pude pensar en otra cosa. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? ¿Y por qué me miraba como si me conociera desde siempre? Durante años he creído que la soledad es mi destino. Pero ahora, algo en mi interior se mueve, como si una puerta cerrada hace mucho tiempo comenzara a abrirse. A veces el destino tiene una forma muy curiosa de cumplir promesas. Uno pasa la vida entera pidiendo señales, sin entender que, cuando llegan, no hacen ruido. Solo aparecen, suaves, como una voz llamando tu nombre después de muchos años. Esa noche, antes de dormir, me quedé mirando la vela más de lo habitual. La flama bailaba tranquila, proyectando sombras en la pared. Por un momento, la sombra parecía tener forma humana. Delgada. Femenina. Y entonces, sin saber por qué, dije en voz alta: Isa, si de verdad estás ahí, mándame una señal. La vela parpadeó 2 veces. El viento no soplaba. No dormí. Me quedé despierto, sintiendo que algo estaba por pasar. Algo grande. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol se coló por la ventana, alguien tocó la puerta. Golpes suaves. Dudosos. Como quien no sabe si será bien recibido. Me levanté despacio. El corazón me latía como si tuviera 20 años otra vez. Me acerqué, y antes de abrir, escuché una voz. ¿Don Julio? Soy Clara. Clara Ramírez. El nombre me atravesó. Ramírez. Ese era el apellido de mi madre. Y el de Isa. Por un instante, el tiempo se detuvo. El pasado, el presente, todo se mezcló. Y la vela, aún encendida, iluminó la puerta como si me empujara a abrir. Tomé aire, y giré el picaporte. Cuando abrí la puerta, el amanecer todavía tenía ese tono azul frío que anuncia que el día recién está despertando. El aire olía a tierra mojada, y los primeros rayos del sol se colaban entre las rejas, pintando la entrada con líneas doradas. Frente a mí estaba una mujer joven, de unos 30 y tantos años. Sostenía entre las manos un sobredoblado, gastado por los bordes. Tenía los ojos grandes, de un tono miel que me resultó dolorosamente familiar. Su voz, aunque temblorosa, sonó clara. ¿Usted es don Julio Ramírez? No pude responder enseguida. Mi garganta se cerró. La miré con una mezcla de sorpresa y miedo, como si el pasado hubiera decidido encarnarse frente a mí. Sí, alcancé a decir al fin. Sí, soy yo. Ella bajó la mirada, respiró hondo, y luego murmuró. Mi madre era Isabel Ramírez. El mundo se me vino abajo. Tuve que sostenerme del marco de la puerta para no perder el equilibrio. Esa frase, llevaba 50 años esperando oírla. Entré, hija, dije con voz quebrada. Entré, por favor. La invité a pasar. Caminó despacio, como quien entra en un lugar sagrado. Sus pasos resonaban suaves sobre el piso de madera. Se detuvo frente al altar donde cada noche encendía la vela. La flama aún seguía viva, titilando débilmente. ¿La vela, es por ella?, preguntó sin voltear. Asentí. Nunca la apagué, respondí con un hilo de voz. Desde el día que se fue. Se quedó en silencio largo rato. Luego dejó el sobre la mesa. Tenía el nombre de Isabel Ramírez escrito con tinta azul, ya casi borrado. Encontré esto en las cosas de mi madre, dijo. Me pidió que si algún día tenía fuerzas, buscara a su hermano. Hablaba de usted, don Julio. Siempre. Me quedé mirándola. Era como ver a Isa de nuevo, pero más fuerte, más viva. Tenía su misma forma de inclinar la cabeza cuando hablaba, la misma manera de tocar las cosas con cuidado, como si temiera romperlas. Me senté frente a ella. Las manos me temblaban. Abrí el sobre con torpeza, y dentro encontré una carta amarillenta, escrita con esa caligrafía pequeña y ordenada que nunca olvidé. Julio, si estás leyendo esto, significa que la vida me dio la oportunidad de dejarte algo más que dolor. Perdóname por haberte dejado solo aquella noche. No tuve opción. Pero cada día, cada año, he pensado en ti. No hay día que no recuerde tu voz llamándome, ni tu promesa de que algún día todo estaría bien. Espero que cuando esta carta llegue a tus manos, ya puedas perdonarme. Te quiero, hermano. Isa. No sé cuánto tiempo pasé leyendo esas líneas una y otra vez. Sentía que el corazón se me deshacía, que la culpa de medio siglo comenzaba, poco a poco, a desatarse. Clara me observaba en silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba. Tenía esa entereza que solo he visto en la gente que ha aprendido a vivir con heridas invisibles.
Mi madre, me habló mucho de usted, dijo por fin. Contaba que era el único que la protegía, que le enseñó a leer, que le prometió que un día escaparían juntos. Y que esa promesa, la mantuvo viva. Yo no pude contenerme. Las lágrimas me nublaron la vista. Yo fallé, hija, murmuré. No la protegí lo suficiente. No, respondió ella con firmeza. Usted hizo más de lo que cualquiera habría hecho. Se acercó y me tomó la mano. Fue un gesto simple, pero en ese contacto sentí algo que creí perdido, familia. Pasamos horas conversando. Ella me contó que su madre se había mudado al norte, que había trabajado como costurera toda su vida, que tuvo 2 hijos, y que antes de morir le habló de una promesa incumplida. Dijo que usted encendía una luz cada noche, añadió Clara. Que era su manera de decirle que aún la esperaba. Sonreí con tristeza. Y lo hice, susurré. Todos los días. Entonces cumplió su promesa, me respondió. Porque gracias a esa luz, yo la encontré. Me estremecí. ¿Qué quieres decir? Hace semanas vine a este barrio buscando la dirección. Nadie me conocía, pero todos hablaban del anciano que enciende una vela cada noche. Don Julio, el de la ventana iluminada. Seguí esa luz. Me trajo hasta aquí. Por un momento, sentí que el aire se volvía más liviano. La vela, la misma que había encendido por años como símbolo de culpa, se había convertido en un faro de reencuentro. Nos quedamos en silencio. El sol ya entraba por la ventana, iluminando la carta, las arrugas de mis manos, y el rostro sereno de Clara. ¿Sabe? Dijo ella después de un rato. Mi madre siempre decía que algún día, cuando el dolor dejara de doler, volvería la luz. Creo que tenía razón. Sonreí, aunque los ojos me ardían. Tu madre era más sabia de lo que creía. Ella miró la vela y, con ternura, sopló suavemente la llama. Por primera vez en 50 años, la vela se apagó. El silencio que siguió fue distinto. No era de soledad. Era de paz. No la necesitas más, don Julio, me dijo Clara. Ella ya está aquí. No pude decir nada. Solo la abracé. Sentí su corazón latiendo fuerte, como si al hacerlo ambos estuviéramos cerrando un ciclo antiguo, uno que había comenzado con miedo, y terminaba con amor. Pasaron los días. Clara empezó a visitarme con frecuencia. Traía pan caliente, flores del mercado, y a veces solo se quedaba a conversar sobre su madre, sobre la vida. A veces se quedaba a mirar el atardecer conmigo. ¿Sabe qué veo cuando el sol se pone? Me dijo una tarde. ¿Qué ves? La misma luz que vi en su ventana. Solo que ahora está en el cielo. Yo asentí. Porque lo entendía. Esa luz no era solo de Isa. Era de todos los que alguna vez fuimos capaces de amar en medio del miedo. Clara me devolvió algo que no sabía que todavía existía, esperanza. Y cada vez que sonreía, sentía que Isa me hablaba a través de ella. A veces, por las noches, aún enciendo la vela. Pero ya no lo hago por tristeza. Lo hago por gratitud. Porque comprendí que la luz no era una promesa rota, sino una promesa cumplida en el tiempo justo. El pasado no desaparece, pero se transforma cuando el perdón lo toca. Y yo, don Julio Ramírez, que viví media vida entre sombras, aprendí al fin a vivir con la luz. Nunca imaginé que la paz tuviera un sonido. Pero desde que Clara llegó a mi vida, escucho ese silencio suave que dejan los días cuando se viven sin culpa. No es que el pasado se haya ido, no, sigue ahí, como una vieja fotografía colgada en la pared, un recuerdo que ya no duele, pero que enseña. Cada mañana, cuando despierto, la casa ya no parece tan grande. Hay risas, olor a café recién hecho, y el sonido de una voz joven tarareando en la cocina. Es Clara, cortando pan o regando las plantas del jardín. Y yo, desde mi sillón, la observo con esa mezcla de ternura y melancolía que solo los viejos entendemos, la certeza de haber llegado tarde, pero a tiempo. Buenos días, tío Julio, me dice siempre. Así me llama desde hace unas semanas, tío. Y cada vez que lo hace, siento que el alma se me acomoda en su sitio. A veces pienso en Isa, y sonrío. Creo que ella planeó todo desde algún lugar donde las penas ya no pesan. Tal vez fue su manera de cumplir también su promesa, regresar. Clara ha traído de vuelta a la vida a esta casa. Quitó las cortinas pesadas, dejó entrar la luz, cambió el mantel, y hasta colgó una foto suya y de su madre sobre la repisa. Cuando la miro, me quedo largo rato contemplando esos ojos que tantas veces busqué en mis sueños. La vela sigue ahí, sobre la mesa, pero ahora tiene otro significado. Ya no es un faro de culpa, sino un altar de amor. Cada noche la encendemos juntos, y Clara dice, por ella, y por los que siguen buscando su luz.
Una tarde de diciembre, Clara llegó con una caja entre los brazos. La colocó sobre mis rodillas con cuidado, como si se tratara de algo sagrado. «Quiero que vea esto, tío», me dijo. Dentro había papeles, cartas, fotografías antiguas. Eran cosas de Isa. Su juventud, su sonrisa con trenzas, su mirada aún inocente. Había una foto donde los dos aparecíamos de niños, sentados bajo el naranjo del patio. Yo tendría unos 10 años, ella quizás 6. Estábamos riendo. No recordaba haber reído tanto desde entonces. Tu madre siempre decía que ese árbol era mágico, le conté. Decía que si uno le hablaba bajito, el árbol guardaba los secretos. Clara sonrió. Entonces debe estar lleno de promesas, dijo. Promesas. ¿Cuántas había hecho y cuántas se habían roto con el tiempo? Pero esa tarde, por primera vez, sentí que una se había cumplido. La más importante. El invierno llegó despacio, trayendo consigo ese frío que cala los huesos. Ya no salgo mucho. El cuerpo se me ha vuelto lento, los pasos torpes, pero el corazón está tranquilo. Clara viene cada día. A veces me lee, a veces solo se queda en silencio. Dice que le gusta escucharme respirar, porque le recuerda a su madre durmiendo. Una noche le pedí que encendiera la vela. La miré largo rato mientras la flama crecía. Clara, le dije, prométeme algo. Lo que quiera, tío. Cuando yo ya no esté, no apagues esta luz. Claro que no. Pero no por mí, sino por quien aún esté esperando a alguien. Ella asintió, con los ojos brillantes. Eso haré, tío Julio. Lo prometo. El tiempo, cuando se vive con amor, pasa en silencio. Una mañana, el sol se coló por la ventana, más tibio que nunca. El aire olía a flores. Me senté junto al cristal, con la vela encendida y la carta de Isa entre las manos. Sentí que alguien me acompañaba. No era Clara, no era nadie visible. Era ella. Mi hermana. Su voz suave, su risa de niña. Ya puedes descansar, Julio, me dijo. Ya cumplí, Isa, respondí en voz baja. Ya cumplimos los dos. Y por primera vez, después de tantos años, cerré los ojos sin miedo. Dicen los vecinos que esa mañana vieron la vela encendida más fuerte que nunca. La flama no se movía, como si el aire mismo la protegiera. Y cuando el sol tocó el cristal de la ventana, la llama se apagó sola. Entró la luz del día, cálida y completa. Clara encontró la carta sobre la mesa. Tenía mi letra temblorosa, escrita la noche anterior. Clara, si lees esto, significa que ya me encontré con Isa. No llores, hija. No hay final triste cuando el amor es más fuerte que el tiempo. La luz que ves en esta ventana no es mía. Es tuya, y de todos los que aman en silencio. No olvides encenderla por los que aún buscan su camino. Con cariño. Julio. Ella lloró, sí, pero de esas lágrimas que limpian, no de las que duelen. Salió a la ventana y encendió una nueva vela. Esa noche, los vecinos vieron la luz y también encendieron las suyas. Una, luego otra, y otra más. Pronto, toda la calle se iluminó. Y desde el cielo, quizás Isa y yo también la vimos brillar. Porque las promesas verdaderas no mueren con el tiempo. Solo esperan el momento justo para volver a encenderse. Y así, en una calle tranquila de México, cada noche brilla una luz en cada ventana. Una por cada historia que fue perdonada. Una por cada amor que sobrevivió al silencio. Una por cada alma que decidió recordar con ternura en lugar de dolor. Y entre todas, hay una que nunca se apaga. La de don Julio Ramírez. La de Isa. La luz en la ventana.